Negocios W. La agenda empresarial. Las tendencias y las decisiones claves en W Radio. Negocios W. Una mirada clara, crítica y actual sobre lo que importa en los negocios. Con Janet Leiva Reus. Muy buenos días, son las 6:01 de la mañana, no son las 6 en punto. Esto es Negocios W, hoy es martes 25 de noviembre y ya estamos a nada de que acabe este 2025. ¿Cómo le ha ido a usted en materia financiera, en sus finanzas, en sus bolsillos? Cuéntenos cómo ha sido este 2025 para su economía personal. Los invito a que participen con nosotros llamando al 55 51 66 8900 y 807 18 14. Recuerden que también nos pueden llamar al WhatsApp al 55 25 69 09 41 y si nos quieren ver en vivo pueden hacerlo a través de las cuentas digitales de W Radio. Ya comenzamos, esto es Negocios W. Sigue a Janet en @JLeivaReus. Negocios W. ¿Y qué tendremos en esta mañana de martes 25 de noviembre? Que todo indica el tráfico normal en la ciudad y en las principales ciudades del país que nos están escuchando o viendo a través de las redes digitales. Pues bueno, todo indica está normalmente avanzando. ¿Qué tendremos el día de hoy en Negocios W? Pues los agricultores de maíz en México están enfrentando protestas por los precios de garantía, ya que consideran que las propuestas del gobierno no son suficientes para cubrir sus costos y lograr una utilidad rentable. Hablaremos del tema con Luis Fernando Jaro, director general del Consejo Nacional Agropecuario. También la mala noticia: aumenta la inflación en México durante la primera quincena de noviembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reportó un 3.61%, pero ya les diremos a más detalle esto qué significa. También ayer presentaron los resultados de la 8ª edición del Índice de Inclusión Financiera Banamex y Roberto Aguilar, nuestro colaborador de cada martes, pues nos dirá de qué se trata de la A a la Z. Además, también estará con nosotros Marco Dantus, emprendedor e inversionista ángel, fundador de Startup México. Nos compartirá pues alguno de los tips para todos nuestros radioescuchas que quieran emprender. Todo esto a partir de ahora en Negocios W, son las 6:30 de la mañana. Negocios W. Otra forma de entender la economía. Ya me adelanté a las 6:30, son las 6:03 de la mañana, perdón, así de rápido se nos va este programa aquí en Negocios W, que ya estamos adelantando la hora. Son las 6:03 de la mañana, no se asuste si escuchó el horario anterior, 6:03 de la mañana con 59 segundos. ¿Y cuál es la nota del día de hoy? Pues la inflación, aumenta la inflación en México durante este mes de noviembre. El comportamiento de la inflación pues sorprendió al ubicarse en 3.61% interanual, una cifra que supera las previsiones de todos los analistas y marcó un ligero incremento respecto al 3.57% que se registró en octubre. Este resultado, si bien es superior a las expectativas del mercado, y esta es la mala noticia porque se esperaba una tendencia un poco más a la baja, la parte positiva es que se mantiene por debajo del 4.21% con que cerró el año pasado. 4.21% está arriba de la meta de inflación que el Banco Central, que el Banco de México tiene, que es de 3 puntos menos más 1, más o menos este es el rango en que debe de ubicarse. El año pasado pues casi quedó ahí en la rayita cerca de este rango que el Banco Central interpone, y bueno, esperemos que este año sí logre
cerrar pues más cercano al menos al 4% y no supere este rango, con lo cual nos indicaría que al menos la estabilidad en los precios, en todo lo que consumimos, pues se encuentra dentro de un rango razonable o adecuado con el que trabaja el Banco Central. ¿Y esto en qué se refleja en nuestros bolsillos? Bueno, en que todos las cosas que estamos comprando ya no están siendo mucho más cara, aunque pues todos sabemos que los precios están subiendo, lo sabemos cuando vamos al súper. El INE pues precisó que en este mismo periodo de 2024 la inflación quincenal fue de 0.37% y la interanual alcanzó el 4.56%. Esto en este año, es decir, cerca del 5%, un nivel alto, pero no como estaba hasta hace un par de años, que llegó a alcanzar más de 6% de inflación, incluso superar. Desde luego, México ha tenido una inflación controlada si lo vemos o lo comparamos con otros países de la región, como Argentina, que llegó a tener inflaciones en los últimos años alrededor de hasta 3 dígitos, es decir, más del 100%, casi 200%, y la ha ido controlando. Entonces es muy importante pues este dato, que si bien superó las expectativas de los analistas, pues todavía sigue dentro de este rango adecuado. En los rubros en donde se vio este impacto fue en los sectores agropecuario, que creció un 0.69% respecto a la quincena anterior. Todos sabemos lo que está pasando en el tema de los granos, y esto ha impactado también pues en este indicador tan importante para la economía de los mexicanos. El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, que incluyó 170 productos y servicios especiales, reportó un crecimiento del 0.71% en la quincena y del 3.69% en la comparación anual, según datos del INEGI, y por eso también vimos la firma nuevamente del PASIC para que estos productos de la canasta básica, al menos a algunos se les fijó un precio para que la canasta básica estuviera en alrededor de 900 pesos. Estos son los datos, la nota del día en los indicadores de economía que de alguna forma todos tenemos que saber. Nos vamos ahora con nuestro colaborador Roberto Aguilar. Son las 6:07 de la mañana. Roberto Aguilar, en Negocios W. ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ayer se dio a conocer el índice Banamex de inclusión financiera. Y bueno, y esto suma para pues esta medición que hacen las autoridades de ver cómo está la penetración de los servicios financieros en el país. Y mira, hay datos interesantes. Yo creo que hay que reconocer en primer lugar que la inclusión financiera en México sí ha avanzado. Esto es muy importante. Y bueno, vamos a ver los factores que creo que tiene que ver con la cuestión del desarrollo de la tecnología, básicamente la telefonía celular. También ha aumentado la presencia de las terminales punto de venta justo para generar este ecosistema de pagos digitales o también de cuentas. Luego también está el aumento de los corresponsales. Y un dato muy interesante, Janet, es que un factor que ha ayudado también al incremento de la apertura de cuentas tiene que ver con los apoyos del gobierno federal. Aquellas personas que lo reciban, bueno, pues tendrán que abrir una cuenta, y esto sin lugar a dudas contribuye a esta mayor inclusión financiera. Y fíjate que este índice que te comentaba son 14 variables, están divididas en el acceso y en el uso. En el acceso, fíjate que es muy interesante el crecimiento tan importante que ha tenido la banca móvil en el país, porque en los últimos 7 años ha crecido más de 500%. Ya en el uso, que tiene que ver justamente pues con los productos financieros, ahí lo que vemos es un crecimiento muy importante de las transacciones en terminales punto de venta, que fue de 87% en este periodo que te había comentado, de 2017 a 2024. Y bueno, del otro lado, ¿cuáles son los factores, los grandes retos en materia de inclusión financiera? Pues uno tiene que ver justamente con la brecha digital. Es decir, que si habrá poblaciones o hay poblaciones de este país que no tienen este acceso a internet, pues difícilmente van a llegar a una inclusión financiera. Y esto también lo que nos lleva o produce que haya diferencias estatales. Hoy vemos que esta inclusión financiera, este mayor uso de los servicios financieros está muy
muy recargado hacia el norte del país, comenzando justamente por la Ciudad de México, que es donde mayor penetración tenemos de los servicios, pero hacia el lado sur, hacia la parte sur del país, pues desafortunadamente no es equitativa. Y bueno, un tema también sin lugar a dudas tiene que ver con el cierre de sucursales. De hecho, ya ha habido una disminución de 16% justamente desde 2017 a 2024, y esto, bueno, pues también implica que la transición digital, la transición hacia la banca móvil, hacia la tecnología, pues tendrá sus costos. Cierre de sucursales, sin lugar a dudas, también despido de personal. Y bueno, y otro de los temas que tiene que ver con el uso del dinero en efectivo, que si bien ha disminuido, pues la proporción sigue siendo bastante alta, y esto es uno de los grandes retos, diría yo, de los obstáculos para llegar a un nivel mayor de inclusión financiera. Así es que, bueno, en resumidas cuentas, sí estamos avanzando, pero no a la velocidad que se requiere y que se necesita. Ojalá haya alguna determinación, políticas públicas que encaminen justamente hacia este objetivo. Hasta aquí mi comentario del día de hoy, Janet. Muy buenos días. Reporte vial. Desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo se encuentran? ¿Ya van rumbo al trabajo? Como algunos amigos ya nos están reportando a través de las redes sociales de W Radio. Son las 6:11 de la mañana. ¿Y cómo se encuentran las calles de la Ciudad de México hoy? Muchas gracias a Fernando García, policía primero del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, por estar aquí con el reporte. Muy buenos días, Janet. Como siempre es un placer saludarlos y mantenerlos informados, y así es como se encuentran en algunas partes de la ciudad. Hay que considerar que para el día de hoy tenemos 3 concentraciones y marcha en la alcaldía Cuauhtémoc. La primera de ellas partirá a las 11 del día del Ángel de la Independencia rumbo hacia el Zócalo capitalino, posible ruta Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo. La segunda de ellas a las 13:30 de la Glorieta de la Joven Amajac rumbo al Hemiciclo a Juárez. Posteriormente este contingente se moverá rumbo al Zócalo capitalino, así que hay que estar pendientes. Y la última de ellas a las 15 horas del Monumento a la Revolución rumbo hacia el Zócalo, así es que anticipe su salida, consulte rutas y alternativas viales para que puedan llegar a sus destinos. Ya encontraremos incremento a la circulación en la calzada Ignacio Zaragoza de J. Bonillas y Arroyo Churubusco. Osman Izaga solo mantiene asentamientos al cruce de semáforos entre Pino Suárez y el eje central Lázaro Cárdenas. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Te mando un fuerte abrazo, ya. Muchas gracias, Fernando García. Pues todo indica, además de estas 3 movilizaciones en el centro de la ciudad, en el clásico Paseo de la Reforma, pues tendremos el tráfico habitual, como ya estamos viendo en Calzada de Tlalpan, por todas estas obras que hay de la ciclovía, y pues también, como saben, en Periférico Norte por el reencarpetamiento que están realizándose entre San Joaquín y Naucalpan. Bueno, esto ya debe estar siempre dentro de sus previsiones del tráfico. Y nos vamos ahora directo al pronóstico del tiempo con José Martín Cortés Aguilar. Pronóstico del tiempo. Buenos días, Janet. Para este martes el pronóstico del tiempo indica condiciones todavía en general estables en territorio mexicano. Esperamos una tarde mayormente templada a lo largo del país, todavía también caluroso en estados del Pacífico, del Golfo de México, incluso justo la península de Yucatán ahora podría ser una de las regiones más calurosas, con valores máximos entre los 33 hasta los 38 o 39 grados Celsius. También algunas porciones del Pacífico, desde Sinaloa hasta las costas de Oaxaca y Chiapas, incluyendo la zona de Tierra Caliente, podría presentar este ambiente caluroso. El noreste del país, aunque también se incrementan estos valores, van a ir disminuyendo gradualmente y para esta tarde podrían rondar entre los 25 a 32 grados Celsius. Ciudad de México, también un ambiente templado, la máxima rondando los 23 a 25 grados, pero la diferencia en las zonas altas, el caso de la Ciudad de México, es que hay menos humedad y se siente, al menos a la sombra, mucho más fresco. Los estados del norte del país, como es el caso de Sonora, Chihuahua, parte de Durango y parte de Coahuila, podrían tener un ambiente más fresco, y es que una masa de aire frío todavía está presente en esa zona, esperándose esta tarde máximas entre los 15 a 20 grados Celsius. Pero comenzarán los cambios, Janet, a partir de esta noche y para mañana miércoles. Llega un frente frío, probablemente se reactive el número 16. Pero este sistema frontal va a estar generando lluvias importantes a su paso en el noreste y oriente del país.
Indirectamente les había comentado también la Ciudad de México podría presentar lluvias, pero hay que prestar atención especial en Veracruz, la región huasteca con San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y también los límites con Oaxaca, en la región del Papaloapan y del Uxpanapa, también del Coatzacoalcos, ya que las lluvias ahí pueden ser localmente fuertes a torrenciales de miércoles a jueves con este frente frío. Una vez que haya cruzado, desciende la temperatura, el viento se acelera y entonces habrá cambios en estados del norte, noreste, centro, oriente y parte del sureste. Específicamente en Ciudad de México, les decía, mañana aumenta el potencial de lluvias por la tarde-noche, el jueves se refresca bastante, bajan las temperaturas, quizá la máxima no pase los 20 grados Celsius, habrá presencia de nubes y todavía algunas lluvias. Entonces ya les estaré actualizando, mientras tanto recuerden hoy condiciones estables, pero mañana cambian una vez que el frente haya cruzado. Negocios W. Hacemos una pausa y en breve continuamos la conversación. Negocios W. Sigue en Negocios W. Con Janet Leiva Reus. Moneda en el aire. Son las 6:23 de la mañana, aclaro, todavía hay tiempo para que salga de manera puntual a sus actividades el día de hoy, 6:24 de la mañana, no se espante. Hoy es martes 25 de noviembre y que publico el día de hoy en la columna Moneda en el Aire en el Diario Financiero. Pues bueno, este tema de la jornada laboral que ha seguido pues discutiéndose tanto en el sector empresarial como en el ejecutivo que está diseñando esta propuesta y desde luego en la parte de los sindicatos y los trabajadores. Muchos de ellos realizaron este fin de semana una nueva marcha en protesta para que se entregue esta iniciativa en el Congreso. ¿Qué está pasando con esta reforma laboral que busca disminuir la jornada de 48 a 40 horas? Pues desde luego es una propuesta que beneficia a todos los millones de trabajadores del sector privado, pero también tiene implicaciones de acuerdo con el sector empresarial que podría afectar pues sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Se esperaba que se presentara en estos días, sin embargo, el 15 de diciembre que termina el periodo legislativo podría ser la última oportunidad, por así decirlo, para que se presente en este periodo, se analice quizás en un periodo extraordinario. Nada de esto se ha hecho oficial, nada de esto se ha hablado. ¿Por qué? Porque hay una fecha emblemática para que pudiera lanzarse o presentarse o ponerse en marcha, que sería el próximo 1 de mayo de 2026. Sin embargo, pues las pláticas han ido lentas sobre esta propuesta porque, como ha dicho la Coparmex, tendría afectaciones en lo que es las empresas y en la contratación de nuevos empleados. De esto y más platico el día de hoy en la columna Moneda en el Aire, sobre el costo por hora trabajada, cuánto podría incrementarse hasta un 20% según algunos cálculos. También se corre el riesgo de que, si bien es una reforma pues políticamente noble propuesta por la presidenta, es regresiva porque terminaría, como les digo, castigando a los pequeños negocios. Por esto es uno de los temas que hoy pues comento en la columna Moneda en el Aire. También que México, líder en cumbre de líderes del G20, en donde acudió el secretario de Hacienda Edgar Amador, pues con sus pares para hablar de distintos temas como una política económica humanista, incluyente y sostenible que tiene la actual administración. Estos son un par de temas de la columna Moneda en el Aire del día de hoy. Sigue a Janet en @JLeivaReus. Negocios W. Son las 6:26 de la mañana, entrevista del día con quien platicamos, muy interesante, todos los datos que nos dio Marcus Dantus, emprendedor e inversionista ángel, fundador de Startup México y también uno de los tiburones muy conocidos en esta pues serie de Shark Tank, que la edición mexicana pues se reúne con diferentes emprendedores para ayudarles a crecer sus negocios. Nos da algunas recomendaciones interesantes, pero mejor vamos a escucharlo.
Bueno, primero, gracias por la invitación. Y yo esto lo divido en esencia en 5 pasos. El paso 1 pues, es la idea. Yo lo que le recomiendo a quien sea es que si van a generar un emprendimiento, especialmente si es la primera vez, que resuelvan un problema, que resuelvan una necesidad latente y que la resuelvan de manera diferenciada. Es decir, de manera diferente a lo que hacen los demás, porque eso te da automáticamente ventajas competitivas y te acerca más a tener un negocio con éxito, ¿no? Hay un paso previo que les recomiendo que es hacer las cosas que les gustan, ¿no? De emprender es una cosa muy compleja y te van a llegar obstáculos por todos lados, pero si haces algo que te gusta, pues es mucho más probable que generes resiliencia y que puedas superar estos obstáculos. Si haces algo que no te gusta, pues probablemente te vas a rendir a la primera de cambio, ¿no? Y sí, después de esto, pues el primer paso sería generar una idea, resolver un problema, resolverlo de manera diferente. Así es, en toda la gran historia de emprendedores que has apoyado, que has llevado justamente también al éxito en sus negocios, hoy que viene, como te platicaba, pues bastantes recursos, ¿es buen momento para iniciar un emprendimiento? O sea, yo creo que depende de muchas cosas, ¿no? Depende de en qué momento estás tú, de si tienes... O sea, si te gusta la montaña rusa o si te gusta más el carrusel. Si te gusta más el carrusel, pues no es el momento de emprender. Porque el emprendimiento es más, yo lo comparo con una montaña rusa. Depende de si realmente es el paso 2, ¿no? Un buen equipo de trabajo con el que puedes hacer esto. Yo no recomiendo especialmente la primera vez emprender solo, pero depende de muchos factores, ¿no? Yo no creo que tengan que ver la época del año, y el tener dinero extra, sino más bien si tienes realmente una idea que resuelve un problema, si realmente lo va a hacer de manera diferenciada, si tienes un equipo de trabajo que te pueda apoyar o que puedas conseguir socios, etcétera, ¿no? En estas recomendaciones para iniciar un nuevo emprendimiento, ¿hay algo que sí no deban hacer de plano, que tú digas, esto de verdad no se vayan por este camino porque simplemente se les va a complicar? Bueno, hay muchos errores que cometen los emprendedores, ¿no? Por ejemplo, emprender solo. O emprender con un equipo de socios grande, más de 4 o 5 personas. Eso lo hace muy complicado. Emprender con gente que hace lo mismo que tú, o sea, que realmente no tienes un equipo que se complemente bien, que sea multidisciplinario. El desarrollar algo, esto le pasa mucho a los ingenieros, a los investigadores, ¿no? Que desarrollan algo porque tienen la capacidad de desarrollarlo, pero no resuelven ningún problema. Entonces acaban con una solución buscando un problema, no buscar la perfección, no pelearse con los socios, tener las cosas bien definidas. Hay muchas, no saber de finanzas. O sea, si vas a poner un negocio, tienes que saber leer estados financieros, tienes que saber si tu empresa está ganando dinero, si tienes dinero para mantenerte vivo en lo que empieza a generar ingresos, en fin, ¿no? Hay muchas cosas. Yo creo que hay espacio sin duda para emprender en muchas cosas. Y si bien la tecnología es algo que es transversal a todas las industrias ahora, no necesariamente tienes que emprender en algo tecnológico, pero sí, por supuesto que hay espacio para emprender en tecnología. A final de cuentas, hay nuevas tecnologías que van surgiendo y eso genera siempre nuevas oportunidades. Hay nuevas crisis que van pasando y eso también genera nuevas oportunidades. Hay problemas que no se han resuelto, pero de nuevo, no creo que nada más tenga que ser en tecnología. Yo creo mucho en las pymes tradicionales, creo mucho en las empresas de servicios. O sea, hay muchas. Digo, por darte una idea, ¿no? No hemos resuelto los problemas importantes de la humanidad. No hemos resuelto el problema del acceso al agua o del hambre o de la educación hay que ver, basta ver nada más los 17 objetivos sostenibles de la ONU y te vas a dar cuenta que faltan muchas cosas por resolver y todo eso son oportunidades de emprender. Así es. Oye, Marco, y también es hoy más fácil emprender pues a nivel mundial, teniendo en cuenta que tenemos muchísima información en las redes y sobre todo pues acceso a toda la tecnología. Sin lugar a dudas, es mucho más fácil, es mucho más rápido, es mucho más barato emprender. Oye, y si pudiéramos decirles a nuestros radioescuchas en este momento, ¿hay algo que a ti, algún sector en especial que a ti en este momento te esté gustando, que pudiera ser una buena oportunidad de analizar? Ya me decías que las pymes tradicionales, que desde luego ellas tienen el 98% del empleo generan en México, pero ¿hay algo en específico que ahorita a ti te esté llamando más la atención? Tradicionales generan alrededor del 60% del empleo en México. Digo, las pymes, ¿no? Las microempresas, pero sí representan el 98% de las empresas que hay en el país, eso sí. Ahora,
Yo creo que hay muchos segmentos, además de las pymes tradicionales, está específicamente en tecnología, por ejemplo, pues todo lo que es obviamente inteligencia artificial, blockchain, realidad virtual, realidad aumentada, Internet de las cosas, fintech. Todavía pues nadie ha resuelto el bancarizar a los no bancarizados, por ejemplo, pero hay una infinidad de cosas en las que se pueden emprender. Primeras planas. Ahora sí, son las 6:33 de la mañana. Espero que ya esté organizándose para salir con tiempo a sus actividades diarias. ¿Y qué publican los principales diarios del día de hoy? Bueno, sin duda la nota es este paro de transportistas y agricultores, los bloqueos que realizaron en diversas partes del país. Es la nota principal en todos los diarios del país. Sin embargo, Reforma en su primera plana destaca: ante lluvia de quejas, ajustarán ley de aguas. Esta ley que está analizándose en la Cámara de Diputados, pues sobre el uso del vital líquido en las empresas y en las casas que incluso tienen algunos pozos artesanales. Una ley interesante y que hay que seguir por las implicaciones que tiene para todos. El Universal en su primera plana: violencia política, una lacra, narco no debe imponer miedo. Esto lo indica en una entrevista exclusiva del diario El Universal la Unión Europea, el Consejo Europeo. También la jornada: agricultores y transportistas realizan 29 bloqueos en 17 estados. Secretaría de Gobernación. Milenio destaca con historial negro, opositores detrás de bloqueos. También El Financiero: Congreso de Estados Unidos cierra filas para proteger el TEMEC en agro, uno de los temas más álgidos que será en la discusión después del sector automotriz. También El Economista en su primera plana: falta de obra en la rama petrolera perfora al sector de la construcción. Estos son algunos de las primeras planas de los principales diarios del país, en donde se destaca desde luego los bloqueos, los efectos que tuvieron y también pues las críticas que recibieron de parte del gobierno federal, porque aseguran que hay diálogo y no era necesario realizar estas actividades que, como vimos, afectaron las principales vías carreteras del país. Pues estas son las primeras planas. Y nos vamos ahora a las 6:35 de la mañana en punto al corte comercial. Scotiabank presentó Haz más con tu aguinaldo con el respaldo de un banco global. Consulta GAT, términos, condiciones y aviso de privacidad en scotiabank.com.mx/invertir. Estás escuchando Negocios W con Janet Leiva Reus. Regresamos. Sigue en Negocios W con Janet Leiva Reus. Las columnas financieras en Negocios W. Muy buenos días, Janet, auditorio de W Radio. David Páramo, análisis superior en Excelsior. Sin hacer ruido, Guillermo Samarripa, presidente de la Amafore, logró que las Afores tuvieran una disminución mínima en el cobro de comisiones. Logró convencer al presidente de la CONSAR, Julio César Cervantes, de que estos intermediarios financieros realmente están haciendo un buen trabajo y que disminuir más las cuotas podría causarles problemas. Mario Maldonado, historia de negocios en El Universal. La fotografía de Carlos Slim y Francisco Cervantes en Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum podría ser la antesala de un nuevo consejo empresarial que se estaría cocinando, ahora que el todavía presidente del CCE va a dejar esa posición para convertirse en el gran operador gubernamental del dueño de Grupo Carso. La quinta reunión pública entre Slim y la presidenta Sheinbaum confirma que el multimillonario mexicano, con quien hubo cierto distanciamiento tras la tragedia de la Línea 12, es el principal consejero de su gobierno. Desbalance en El Universal. Tras los bloqueos de ayer, nos cuentan que el que haya surgido en los últimos meses una Asociación Nacional de Transportistas ANTAC, cuando ya existía la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga CANACAR e incluso la Asociación Nacional de Transporte Privado, es síntoma de división y verdadera lucha de poder en ese sector. Mauricio Flores, gente detrás del dinero, en La Razón.
Son 3 elementos fundamentales con sus diferentes aristas que tienen beligerantes a las organizaciones de productores de maíz, trigo, sorgo, frijol y otros alimentos básicos: la creciente extorsión de grupos del crimen organizado, la fallida y añeja política de precios de garantía y la iniciativa de aguas nacionales, con que en la práctica les son expropiados los derechos de uso, su transmisión y vigencia a ejidatarios, comuneros y propietarios individuales a través de la Conagua. Vale recordar que 79% del consumo hídrico del país es para uso agrícola alimentario y que dominando ello habrá agricultores y masas urbanas hambrientas, todos de rodillas. Carlos Mota, un montón de plata en el Heraldo. Tras la compleja logística de la convención bancaria de este año en Vidanta, Nuevo Nayarit, que dejó a prácticamente todos los banqueros descontentos y dispersos en mayo, la Asociación de Bancos de México eligió a Cancún para la edición 89, que será en marzo. El encuentro tendrá 2 bancos menos, Ceibanco e Intercamp, pero varios más de los que han recibido licencia recientemente. De jefes en el financiero, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores celebrará hoy el Foro Automotor AMDA 2025, un espacio clave para analizar los retos y oportunidades que enfrenta el sector automotor en un contexto de transformación económica, tecnológica y geopolítica. Contará con la participación de líderes clave del sector y expertos como Enrique Quintana. Darío Celis, la quinta transformación en el Heraldo. Libertad Financiera continúa fortaleciendo su compromiso con el desarrollo de las familias y emprendedores de México, consolidándose como una de las sociedades financieras con mejor desempeño en su segmento. Al cierre del tercer trimestre registró una cartera total de 8,400 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 7.4%. Soy Ivette Parga Ávila, me pueden seguir en todas mis redes sociales como @IvetteParga. Economía y negocios. Las 2 palabras que transforman tu vida. Negocios W. 6:43 de la mañana y después de escuchar a mi compañera Ivette Parga, pues como les decía, la nota en todos los diarios el día de hoy son los bloqueos carreteros que realizaron campesinos y transportistas a nivel nacional. Pero ¿qué dijo la oposición, los senadores acerca de estas marchas, de estas manifestaciones? Pues nadie mejor que mi compañera Verónica Méndez para que nos platique la posición de la oposición en México. Mi querida Janet, ¿cómo estás? Muy buenos días para informarte que ayer en la Cámara de Senadores hubo reacciones por las movilizaciones de campesinos y transportistas que se realizaron a nivel nacional. Particularmente alzaron la voz los senadores de oposición. El panista por Chihuahua, Mario Vázquez, sentenció que las acciones emprendidas por estos sectores son el resultado de la cerrazón del gobierno de Claudia Sheinbaum para atenderlos. Lo dijo así. Bueno, las manifestaciones que hoy se dan en todo el país, desde las aduanas, carreteras y en los diversos estados, creo que es un llamado de atención fuerte al gobierno federal para que escuche. El gobierno federal se ha negado a escuchar la problemática del país, le resta legitimidad, le resta credibilidad y hoy se están manifestando. Obviamente nosotros respaldamos esa lucha justa, deseando que muy pronto se restablezcan estas vías de comunicación. En tanto, el líder de los senadores del PRI en la Cámara Alta, Manuel Añorbe, afirmó que los bloqueos carreteros realizados por transportistas y productores del campo no tienen ninguna motivación política. Sentenció que estas acciones son por el abandono del sector rural, el deterioro de la seguridad pública y la falta de apoyos gubernamentales. Vamos a escuchar. Ellos no quieren ver que les está estallando los problemas todos los días en sus manos. Quieren justificar lo injustificable. Solamente hacer política hacia el pasado y no darle respuestas en el presente a todos estos grupos inconformes, como bien lo dices, por los precios de garantía. Es muy fácil culpar al pasado, el PRI, el PAN, el PRD, etcétera, pero que se les olvida. Muchas organizaciones sociales están en Morena y están igual inconformes, porque esto no tiene tintes partidistas. Tú lo sabes muy bien que los bloqueos carreteros generan significativas pérdidas económicas, principalmente por la interrupción de la cadena de suministros y la paralización de la actividad industrial, con estimaciones que alcanzan miles de millones de pesos en pérdidas diarias. Hasta aquí mi reporte, Janet, muy buenos días.
Muy buenos días, Verónica Méndez. Son las 6:46 de la mañana y me da muchísimo gusto tener en la línea a Luis Fernando Jaro, director general del Consejo Nacional Agropecuario, justo para platicar pues acerca de estas marchas, de estos temas que están exigiendo con justificada razón los agricultores en temas de maíz. Luis Fernando, buenos días, gracias por estar aquí en Negocios W. Al contrario, Janet, muy buenos días, un saludo para ti y a todos los que nos escuchan y nos ven. Pues cuéntanos, ¿cómo va el avance en estas discusiones que se están pidiendo, pues los precios de garantía para toda la producción de alimentos? Y pues también explicarle un poquito a nuestros radioescuchas qué significa esto. Pues mira, realmente lo que nosotros siempre como Consejo Nacional Agropecuario, eso hay que señalarlo, pues el tema de privilegiar ante todo lo que es el diálogo, estar sentados en la mesa de negociación ante una problemática pues prácticamente de índole internacional, donde tenemos un tema de la caída en los precios internacionales muy importante, en este caso, en el caso del maíz, pero básicamente es para todos los granos básicos. Tenemos un alza en los costos de producción. No hay que olvidar, Janet, que venimos también, los agricultores también vienen de una sequía importante que afectó fuertemente la producción, por ejemplo, de maíz en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, en algunas entidades, el tema del tipo de cambio, que como se rigen en precios internacionales, pues realmente es lo que le llamamos una tormenta perfecta, porque los productores del campo mexicano pues están en un tema de pérdida de la rentabilidad de sus cosechas, ¿no? Entonces, pues consideramos que es muy válido el tema del reclamo que se hace para solicitar los apoyos. Desafortunadamente, el tema de las manifestaciones que se dan en función de los bloqueos, pues vienen a afectar a toda la población, ¿no? Y el llamado, pues básicamente tenemos la información que la autoridad pues ha llamado a la mesa a tratar de buscar soluciones, y ahí sí exhortamos al gobierno a que de alguna manera se busque esos puntos de equilibrio para tratar de llegar a acuerdos y que los productores del campo puedan seguir adelante con la producción de alimentos, y que de alguna manera se establezcan esquemas pues que den certidumbre a los productores del campo mexicano, ¿no? Así es, desde luego. Luis Fernando, hay también un tema muy importante que en estos momentos, en el tema de los agricultores, pues piden que los granos queden fuera de la próxima revisión del tratado comercial que México mantiene con Estados Unidos, prevista para 2026. Sin embargo, también estamos viendo que el Congreso de Estados Unidos ya está cerrando filas para blindar el TEMEC en temas de agro. ¿Cómo van a llegar México, cómo va a llegar el Consejo Nacional Agropecuario en este tema en específico? Mira, qué bueno que lo comentas eso, Janet, porque la relación de México con Estados Unidos pues realmente ha venido a ser positiva. Pues realmente si vemos los números, se pensaba que México el sector agrícola iba a ser el gran perdedor en esta apertura comercial. Yo os diría que más bien lo que ha faltado son temas en donde existan esquemas, en donde de alguna manera se compensen las asimetrías que existen con los productores, con nuestros principales socios comerciales, y te voy a poner algunos ejemplos. El tema del diésel, por ejemplo, en Estados Unidos, a un agricultor en Estados Unidos le cuesta alrededor de 13, 14 pesos el litro, cuando aquí en México pues cuesta 24, 25 pesos el litro. El costo del financiamiento para los productores en Estados Unidos ronda sobre el 4 o 5% de interés, cuando en México pues anda sobre el 17, 18% la tasa de interés. Entonces, además de que hay otras condiciones donde hay apoyos, programas que le dan certidumbre, lo que se está trabajando ahorita actualmente con el gobierno, con la Secretaría de Agricultura, y que se ha estado trabajando, es buscar un programa que le llaman un programa de ordenamiento y comercialización. Nosotros hemos señalado que no solamente del maíz, sino más bien de todos los granos, que se incluya trigo, que se incluya arroz, que se incluya frijol, que se incluya sorgo, para darle certidumbre a los productores del campo. Eso es lo más importante, fuera del tema de lo que sería, yo creo que algo que no lo veo, porque somos deficitarios, importamos pues básicamente más del 50% del maíz que consumimos en México lo importamos, y lo importamos principalmente de los Estados Unidos. Entonces pensar en cerrar la frontera
para el maíz de Estados Unidos, pues no lo vemos viable. Lo vemos más viable que podamos establecer en México esos programas de apoyo que realmente le den certidumbre a los productores. Hoy en día en las mesas de negociación pues se han logrado acuerdos con algunos productores para tratar de cubrir los costos de producción. Desafortunadamente, Janet, se han venido a sumar otros temas en estas manifestaciones, en estos temas de bloqueos, donde está el tema pues de la propuesta del nuevo marco jurídico del agua, en donde hemos estado participando con el legislativo y vemos ya con buenos ojos el hecho de las manifestaciones de que se van a dar cambios en el marco jurídico propuesto para que le dé certidumbre a los productores, que es lo que están solicitando, ¿no? Y también pues se ha venido a sumar el tema de la inseguridad, que también en el tema de las carreteras y las extorsiones, pues es un tema que realmente no solamente afecta al sector agrícola, creo que nos está afectando a toda la población. Y pues lo importante, y reiteramos el tema de poder estar sentados en la mesa de negociación para llegar a estos acuerdos y que de alguna manera pues estos bloqueos y estas manifestaciones que son válidas al final del día, no estamos a favor de que realmente se busquen esos consensos y se logren los acuerdos necesarios, ¿no? Desde luego, y también una parte muy importante, Luis Fernando, el tema, como decías, del financiamiento. Es muy caro financiar el campo en México, si bien hay industrias o hay empresas que tienen pues estas facilidades. Después de la desaparición de la financiera rural y diversos organismos que han estado dedicados al financiamiento, se ha dificultado el acceso al crédito para los agricultores mexicanos. Por supuesto, y este es un reflejo, Janet, de ese tema de la rentabilidad, ¿no? La banca comercial también, al ver que como dicen el Excel, no dan los números cuando hablamos de ingresos y de costos, pues al tener una pérdida, pues lógicamente la banca comercial requiere de instrumentos que le den certidumbre, requiere de instrumentos que de alguna manera puedan minimizar el tema de la administración de riesgos. Hay temas de coberturas de precios, hay temas del seguro agropecuario, hay esquemas que ya han existido y que debemos de buscar cómo poder buscar nuevas alternativas para que los productores desde antes de sembrar puedan garantizar que puedan tener un precio mínimo, piso, para que les garantice una rentabilidad mínima y que puedan de alguna manera también, algo muy importante, pues el proteger el tema de la seguridad alimentaria nacional, ¿no? Porque hoy en día pues vemos un problema donde muchos productores están dejando de sembrar precisamente por la falta de financiamiento, por la falta de rentabilidad. No hay que olvidar también que hay una gran cantidad de personas mayores, la mayoría de ellos adultos mayores, que rentan sus tierras. Al no poder ellos de alguna manera poder producirlas, pues tienen que rentarlas, y hoy en día pues se encuentran con la disyuntiva pues que no hay el interés de rentarlas. Entonces también hay que ver esa parte de la población que vive de esas rentas de sus propiedades y que de alguna manera pues no van a tener de dónde poder sufragar su vida y su calidad de los gastos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Luis Fernando Aro, director general del Consejo Nacional Agropecuario, por estar aquí con nosotros en Negocios W. Muchísimas gracias aquí en cabina a mi compañero y amigo Fernando Abedoy, director jefe de información de W Radio. Muchas gracias. ¿Qué tendremos hoy en la agenda de W Radio? Janet, auditorio, buen día. Bueno, de entrada hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ese marco va a haber varias cosas. La marcha del grupo feminista a las 3 de la tarde, va la concentración. Primero es en la Glorieta del Caballito, en la Glorieta de las Mujeres que luchan en Reforma. De ahí van a ir al Zócalo, se prevén cierres en Reforma, en Juárez, en Eje Central. Y también en este marco a las 11 de la mañana va a ser la sesión solemne en el Senado, justo para conmemorar este día. Y en la Cámara de Diputados también día importante, porque va a haber otro foro de la Ley de Aguas Nacionales a las 2 de la tarde que invita el PRI, y se prevé que la Comisión de Salud aprueba hoy un dictamen para reformar la Ley General de Salud para prohibir la publicidad del uso y venta de vapeadores, cigarrillos electrónicos y estos dispositivos similares. Muy interesante, seguiremos con esto el día de mañana en Negocios W. Yo soy Janet Leiva Reus y me da muchísimo gusto que este día estuvieran con nosotros. Los veo mañana miércoles de 6 a 7 de la mañana. Nos vamos.
Mira la transmisión en vivo de Negocios W en todas las plataformas digitales de W Radio. Búscanos como W Radio México. Y en YouTube estamos como W Radio México 969. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados México 2025.